Continuamos con más de Jueves de Ciudad y en este momento vamos a conversar un poco sobre esa realidad actual que tenemos en esta zona, si se quiere, con este modernismo, las nuevas generaciones que no valoran ese patrimonio que tenemos en nuestro municipio. Bueno, no lo valoran porque lo desconocen. Es decir, yo pienso que lamentablemente tú no puedes amar algo si no conoces lo que amas. Es decir, tú no amas si no conoces. O utilizando una frase que utilizaba el profesor, uno de mis profesores en la universidad, él hablaba de que había que conocer, luego de conocer a alguien había que amarlo y luego había que defenderlo. Esas eran las tres etapas de cualquier proceso. Entonces, nosotros el problema grave es que no conocemos la primera etapa, que es conocer, no conocer. Entonces hay un desconocimiento de nuestra historia, un desconocimiento de nuestras realidades, hay un desconocimiento de qué son nuestras identidades. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a nosotros a los muchachos que amen lo que no conocen? Pero si no aman lo que no conocen, pues menos aún van a defender lo que les pertenece. Pero ¿cómo podemos hacer para que ellos se sientan atraídos? Porque una cosa es que estoy segura que le vamos a los muchachos a decirle, bueno, vamos para el sector Tamarindo y lo primero que nos van a decir es, ¿pero a qué? Si eso es un caos. Hay que hacer, bueno, esto es un desorden. Es un desorden total. Pero es la misma dinámica, es una ciudad con mucha dinámica social, pero esto es una zona de desorden, es un desorden que abarca todo. Primero hay la ausencia de elementos fundamentales. El Estado y el gobierno, independientemente que la escala en que esté ese gobierno, nacional, regional o local, tiene que crear mecanismos que permitan, primero, la parte jurídica, que es la ley. Tienen que haber las leyes. Y yo creo que este país, Venezuela, está saturado de leyes. Usted va a esa Cámara Municipal del Guía y encuentra ordenanzas habidas y por haber. Pero tú vas a cualquier nivel del poder regional y del poder nacional, hay muchas, pero ese no es el problema, es el segundo elemento dentro de ese campo que tiene que ver con el orden. O sea, tiene que haber la ley, pero tiene que haber el orden. Yo creo que lo que carecemos es orden, y el orden tiene que ver con autoridad, el orden tiene que ver con hacer cumplir las leyes. El orden también tiene que ver con colocar cada cosa en su lugar. Bueno, el problema está que esta anarquía que se vive en esta ciudad tiene su razón de ser en que no hay orden. Es decir, yo no creo que sea imposible lograr que los buhoneros, que los comerciantes informales, que ahora los bachaqueros, que es un nuevo fenómeno que se nos está incorporando, puedan estar cumpliendo sus labores en un sitio determinado, pero de una manera, pero unas condiciones adecuadas. Es decir, porque vemos que el tratamiento que se le están dando a los productos que se están vendiendo tampoco son hay problemas de manipulación de alimentos, hay problemas graves. Bueno, ese es un problema. Y eso ha contribuido también a la epidemia. Entonces tiene que ver el problema, ahí tiene que ver el problema del orden. Pero el elemento es el elemento educativo, el elemento formativo. Si no hay en un momento dado, si no hay o no encontramos en un momento dado un proceso formativo que nazca desde la familia, que luego se traslade a la escuela, donde a ti te empiecen a enseñar primero valores, donde te enseñen aquella palabra hermosa que uno vivió cuando estudió la primaria, el civismo, formación moral y cívica, eso a uno no se lo olvida nunca. Era simple y llanamente, hay algunos elementos que te llamaban la atención de cómo actuar como ciudadano. Entonces, cómo caminar, cómo andar en los vehículos, cómo sentarse en una mesa, cómo tratar al prójimo. Entonces, todos esos elementos se han ido lamentablemente perdiendo. Y el otro elemento que yo considero que es el más grave, para efectos de lo que estamos conversando, es que no hay conocimiento histórico. Usted habla de nuevas generaciones, pero es que no hay que ir a las nuevas generaciones. Vamos a los colegas docentes de mi edad, por decir algo. Usted habla con ellos y ellos tienen un desconocimiento total de lo que es la historia del municipio. Ellos tienen un desconocimiento total de lo que es la historia del Vigía. Y entonces nos vamos a encontrar con una situación. Estamos hablando de un sector sumamente rico en historia, pero un sector que la gente no conoce, desconoce. Entonces aquí, en esta zona, estuvo, vamos a decir, el origen de la ciudad. En esta zona está toda la semblanza de aquellos hombres y mujeres que marcaron el inicio histórico de nuestra ciudad, pero es desconocido. Es decir, aquí, salvo algunos nombres que hemos logrado rescatar, un Olinto Vera, que es el nombre que lleva al mercado campesino acertadamente, un José Dolores Molina, que en este momento un grupo de muchachos lo ha venido recuperando a través del nombre de una fundación.
Pero cuando tú comienzas a examinar esos nombres de ese pasado, la mayoría siguen ocultos. Ocultos porque lamentablemente no ha habido los mecanismos de sacarlos a relucir, como los hombres y mujeres que hicieron posible esta ciudad. Digamos que entonces tenemos unas cuantas generaciones mudas en el aspecto histórico. Una tierra rica en diferentes tipos de recursos, en esa gente noble y trabajadora, pero que lamentablemente no cuida la ciudad, no tiene apego a la ciudad. El otro no elemento, bueno, primero hay dos elementos. El problema tiene que ver con esa no identidad. Es decir, yo no me identifico. Es decir, como te digo, la gente viene al vigía a hacer dinero. Así es. Simplemente. Ven el vigía el tierra de oportunidades, pero se identifican, no se identifican. Es decir, yo llegué, hice un plan, 20 años me estoy acá, resuelvo mi problema económico y me voy. Ni yo ni mis hijos van a tener ningún elemento de identidad. Bueno, ahí es donde tenemos un problema de esa memoria histórica colectiva que no se está sembrando y que no se está dejando ni cuidando en nuestro municipio. Cosa preocupante, realmente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero yo pienso que hay que impulsar a nivel de las escuelas. Se está empezando a dar, pero habría que trabajar a nivel de las escuelas con un elemento fundamental como lo es el proceso de enseñanza de la historia local. Pero más que eso, está la parte de un elemento de ciudadanía que no se quede. Yo soy muy enemigo a eso cuando me hablan de valores, y entonces me hablan de valores como si fuera un cartelito que yo le muestro al niño, responsabilidad, al otro día entonces llego con un trabajito de honestidad, un cartel de honestidad. Eso no se enseña así. La responsabilidad se enseña cuando el docente no necesita hablar de responsabilidad. El docente transmite responsabilidad cuando él llega a la hora, se va a la hora que les corresponde y nunca falta. Pero ¿cómo va a hablar un docente de responsabilidad cuando él es el que más falta al aula de clase? ¿Cómo hablamos de honestidad? O sea, como padres nosotros, cuando le decimos al niño, mire, ahí está el cobrador, dígale que yo no estoy. Es decir, ¿cómo le enseño yo a mi hijo honestidad cuando yo estoy enseñándole a ser vivo, a mentir por una viveza? Entonces, esos elementos son fundamentales en el sentido de que, bueno, la enseñanza no es verbal, tiene que ser más de testimonio. Así es, y sobre todo porque tampoco podemos enseñarles a cuidar la ciudad, a quererla, Ahora, si no les enseñamos lo que significa y no les sembramos esa identidad. Y el otro elemento tiene que ver con un problema gubernamental. La parte gubernamental tiene que jugar un rol de suma, pero suma importancia en el sentido de crear mecanismos, primero de recuperación de espacios públicos. Es decir, yo debo recuperar los espacios públicos. Segundo, yo debo crear y generar mecanismos de preservación de los espacios públicos. Pero además de eso, debo crear los mecanismos que a la gente no le gusta, pero deben existir, la parte punitiva. Es decir, yo debo generar mecanismos punitivos de que si tú llegas y botas un papel en el piso, a ti te debe salir una sanción, debe haber una sanción para ello. Entonces, el problema de nuestro país ha sido que hemos sido muy flexibles en un elemento populista, en permitirle a la persona esa libertad, haga lo que tú quieras. Eso genera la anarquía y eso lleva a lo demás. Entonces, hay tres roles: familia, escuela y gobierno o Estado. Falta de gestión. Falta de una gestión estratégica que realmente impulse el municipio, sobre todo este municipio Alberto Adriani, y que nos permita construir esa ciudad posible. Ya volvemos con más de Jueves de Ciudad.